Amén. Oremos, mis hermanos, para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, gloria y honra sea dada a ti, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por darme la oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en este lugar. Que sea Él quien esté dirigiendo, Señor, cada palabra que salga de mi boca, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, a lo que ya tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para nosotros en el día de hoy, Señor. Para que nosotros podamos hacer todas y cada una de las cosas que tú no tenías reservadas para el día de hoy, Señor. Aquellos hermanos que no pudieron estar aquí, Señor, tengan las redes, Señor, puedan hacer, Señor, todas y cada una de las palabras que tú tienes para cada uno de ellos en el día de hoy, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a continuar con el libro de Santiago. Ya llegamos al capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice el Señor en los versículos del 1 al 4 del capítulo 2 de Santiago. Leemos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mis hermanos, yo di mucha vuelta y le titulé No teniendo favoritismo. Si vemos, Santiago inicia en este capítulo contándonos una historia mientras se desarrollaba el culto de adoración en la iglesia, que llega un hombre rico con una ropa brillante, espléndida, y detrás de él entra un hombre con una ropa que también llamaba la atención por lo andrajoso que era. Ahí a lo mejor estaba rota y sucia esa ropa que tenía el pobre. Y podríamos agregarle que podría estar hasta maloliente la ropa de él. Pero toda la congregación mira con agrado al rico. Y piensan, qué bueno que está aquí en la iglesia con nosotros, visitándonos. Y nosotros lo miramos con buenos ojos y le damos un trato muy cortés. Y le buscamos una silla en un buen lugar. Venga, siéntese aquí. Muy espléndido nosotros con él. Porque nos dejamos llevar de la apariencia. Sin embargo, al pobre que viene con un vestido andrajoso, no lo miramos con buenos ojos. Posiblemente hasta pensamos, ¿y qué hace este aquí? Tú es un loco, vamos a sacarlo. Y lo dejamos, no le prestamos la atención y pasamos a ser lo que son jueces con malos sentimientos. Aunque Santiago está aquí hablando de las reuniones de las iglesias, eso también nosotros podemos aplicarlo en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro centro de estudio, que siempre hacemos, tenemos favoritismo, porque entendemos que una persona que ande bien vestida nos puede ayudar. Y esas son las personas que nosotros queremos ayudar, porque lo que estamos haciendo es asegurando una pronta ayuda que venga de esa persona. Y entendemos que una persona pobre no nos va a ser útil mañana a nosotros, y por eso nosotros lo desechamos. Aunque podemos decir que el favoritismo, aunque en esta iglesia no se da eso, ¿verdad, pastor? Aquí en esta iglesia no hay favoritismo. Esta discriminación nosotros la tenemos arraigada dentro de nosotros. Hasta veces
en nuestra propia casa, cuando pasa cualquier transeúnte, si vemos una persona andrajosa, ni siquiera nos queremos parar en la puerta para que nos hable. Porque entendemos que es una persona enferma mental o es una persona que nos va a hacer daño. Pero si llega una persona bien vestida, le abrimos la puerta y le entramos. Y hasta le preparamos un jugo. Y quiere café. Y ya vamos al colmado de una vez para que nos traigan una picadera para brindarle. Hacemos eso. El problema de hoy en día, mi hermano, principalmente no está entre los partidos políticos, ni en la diferencia de raza. El problema de hoy en día está en la riqueza, que nosotros miramos la gran diferencia que existe entre el pobre y la abundancia que muestran los ricos. Cuando Cristo vino al mundo, no vino como un hombre rico. Cristo vino como una persona pobre que nació en un pesebre, prestado. Cristo pudo haber nacido en una cuna de oro, pero no, Él decidió venir y nacer en un establo que le prestaron. Cristo hizo eso para enseñarnos que nosotros debemos ser humildes de corazón. Santiago expresa sus argumentos aquí en que nosotros debemos trabajar en beneficio de los necesitados. Pero para nosotros trabajar en beneficio de los necesitados debemos confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios, de que Él nos va a proveer, no vamos a mostrar favoritismo con los ricos y poderosos. No vamos a tener miedo en relacionarnos con personas impopulares, tanto en el trabajo, en la iglesia, en nuestro sector. Yo me hice 3 preguntas, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos favoritismo, ¿es una actitud correcta? ¿Esto es un verdadero cristianismo? Esta es la religión pura y sin mácula delante del Padre. Santiago nos dice que no debe ser esa nuestra actitud como cristianos. Y si no debe ser esa nuestra actitud como cristianos, yo consideré 3 puntos en esta parte. El primer punto es, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esa situación? ¿Debemos actuar diferente? No, no debemos actuar con favoritismo. Santiago nos dice, nos invita a que debemos evitar el favoritismo. En la iglesia de Cristo no hay lugar al favoritismo. Es por esa razón que Él nos dice, hermanos míos, que vuestra fe sea sin acepción de persona. Aquí hay un mandamiento. Esto no es una opción. Es un mandamiento, es un mandato. Es algo que nosotros tenemos que hacer y que debemos de evitar. A veces nosotros lo hacemos, consciente o inconscientemente. Y no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tratar a cada quien por igual. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Él nos amó como nosotros somos. Él no vio que Wilfredo Montilla no tenía un peso en los bolsillos. Y que Martín tenía más cuarto que el Banco Central. Y por eso Él no ama más a Martín que a mí. Él me ama a mí igualito que a Martín. En la misma cantidad. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos amarnos a todos. A veces, y podemos asegurar que en algunos momentos, las riquezas pueden ser una maldición. Y esto lo podemos ver en la carta que Pablo le manda a su querido Timoteo. En primera carta de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Pablo aquí no le está diciendo a Timoteo que el dinero es malo. Pablo le está diciendo que lo malo es tenerle amor al dinero. Dios ama a los pobres. Dios tiene una solución para los pobres y no da una solución a los problemas. La solución no es que nosotros los pobres les robemos a los ricos. No. Para darle a los que son ociosos, al indolente, a los vagos, al perezoso. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no va a destruir la dignidad de nadie, el amor propio, la integridad y el honor del pobre poniéndolo en caridad. Por eso fue que le dije al principio que si nosotros confiamos en Dios, Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. No lo que queramos. De querer queremos más. Es por esto que la guerra de Dios contra la pobreza y la riqueza no está dirigida a la cabeza o al estómago del hombre, ni se está debajo la bandera del dólar. La guerra de Dios contra la pobreza está dirigida al corazón de cada uno de nosotros, mis hermanos. Es directamente al corazón, es nuestro corazón. Dios no hace divisiones en los creyentes. Nosotros somos los que hacemos divisiones. Porque Glenny tiene dinero, Glenny me puede ayudar mañana. Entonces a Glenny yo le ayudo. Entonces, por esta razón nosotros debemos de preguntarnos y buscarnos respuesta en lo que es el favoritismo. El favoritismo aparentemente puede ser un mandamiento sencillo, pero no es así. Lo podemos explicar con más detalle. Vamos a nuestra Biblia a ver qué nos dice la Biblia a través del favoritismo. El favoritismo no nos lleva a negar a Dios, ni a hacer distinción entre los miembros de la sociedad. Hermano, Dios nos llama a honrar a nuestros padres. Y por padre, a la luz de la Biblia, debemos entender no solamente nuestros padres biológicos, sino todo aquello que Dios manda a considerar como padre. Los pastores, los gobernantes, los mayores de edad. A la luz de la Biblia, nuestro gobernador es nuestros padres, sea de mi partido o no, esté yo de acuerdo o no en la forma en que él gobierna el país. Por eso, el gobernante no deja de ser mi padre a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y si el presidente nos visita en la iglesia, es nuestro deber tratarlo con respeto y la dignidad que conlleva su cargo, no teniendo favoritismo. Una cosa es que usted lo trate con respeto y con la dignidad que lleva su cargo, a que usted demuestre favoritismo. Dios nos dice, y el apóstol Pedro la recoge en la primera de Pedro, capítulo 2, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Un ejemplo de que Dios nos manda a obedecer y amar a nuestros padres, lo vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrará el rostro del anciano, y de tu Dios tendrá temor, yo Jehová. ¿Qué nos quiere decir? Esto lo que nos quiere decir es que nosotros debemos tratar con respeto a los viejitos. Debemos demostrar con nuestra conducta que los respetamos. Eso no es hacer favoritismos, mi hermano. Es reconocer que Dios ha establecido un orden.
Dios ha establecido un orden en la sociedad, en la iglesia y en la familia que debemos tener respeto por ello. Nadie puede pensar aquí que si entra un anciano aquí a la iglesia, por su condición de anciano, le vamos a tratar con respeto. Tener respeto no es lo mismo que tener favoritismo. Y nadie puede pensar que nosotros estamos actuando pecaminosamente cuando le prestamos la atención debida a ese anciano. Como vimos que el Señor nos manda que debemos respetar a los ancianos. Si usted demuestra respeto, usted no está teniendo favoritismo. Usted está cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Usted no está en pecado. Usted está honrando la cana, que es un mandato divino. Ahora bien, mis hermanos, al favoritismo que Santiago nos dice que no debe existir entre nosotros, él se está refiriendo a la desigualdad a las personas en base a cuestiones puramente externas. La frase sin acepción de persona en el griego original es una palabra que significa recibir el rostro, que es aceptar a la persona a primera vista, aceptándolo por sus apariencias eternas. Santiago nos está diciendo que debemos mirar con agrado al rico por ser rico, por su apariencia eterna, y no mirar con desagrado al pobre por ser pobre. La tendencia que nosotros tenemos, señores, hermanos, es una tendencia pecaminosa. Queremos tratar al rico como que esta es la persona indicada que debe estar entre nosotros. Pero lo peor no es eso, mis hermanos. Hay algunos hermanos, aquí no se da en esta iglesia, que piensan que debe ser así, y como sirven en la iglesia, pueden llegar tarde, pueden no venir al culto, pueden irse a mitad de culto. Ellos entienden que tienen el derecho de poder hacerlo, porque sirven en la iglesia. Y entienden que a ellos no se les puede aplicar ningún tipo de regla que haya en la iglesia. Pero cuando otro hermano que no sirve en la iglesia no viene, llega tarde o se va a mitad de culto, son los primeros en que salen a criticar. Porque ellos entienden que deben tener favoritismo con ellos porque sirven a la iglesia. Y Santiago nos está mandando aquí a que nosotros no debemos tener favoritismo. Tenemos que respetar al pastor por su condición de pastor. Debemos respetar a los ancianos por su condición de ancianos, que a eso nos manda el Señor. Debemos respetar a nuestros padres biológicos. Debemos respetar a todos los mayores, porque es un mandato que el Señor nos está dando. En la iglesia de Cristo no debe haber lugar para el favoritismo. Nosotros debemos de recibir a todos sin importar la raza, su condición social o económica, el sexo. Nadie debe esperar un trato especial, excepto con las excepciones que Dios establece en su palabra y que ya vimos. Con esto vamos a llegar a nuestro segundo punto. ¿Por qué debe ser esta nuestra actitud de no tener favoritismo? Esa debe ser nuestra actitud porque Dios es así. Dios no hace acepción de personas. Y esto lo comprobamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de persona para con Dios.
Y si Dios no tiene acepción de persona, nosotros tampoco debemos hacerlo. Pero podemos ver, para entender esa parte, en qué contexto es que el apóstol Pablo lo está diciendo. Veamos los versículos del 6 al 8. Leemos. El cual pagará a cada uno conforme a su obra, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mis hermanos, nadie puede pensar que Dios va a salvar a toda la persona. Dios no excluye a nadie del cielo. Ni tú vas para el cielo, este no va para el cielo. Dios no hace eso. El Evangelio abre las puertas de los cielos a los que creen, a los que se arrepienten con sinceridad, pero se la cierra a los que no creen, que no se arrepienten de su pecado. Porque Dios no va a decir, ven tú a los cielos, tú te vas para el infierno. No. El Evangelio es para todo. Si tú crees en el Evangelio y te arrepientes de tu pecado de corazón, con sinceridad, tú vas para el cielo. El hecho de que tú visites la iglesia todos los días, toda la semana, eso no quiere decir que tú vas para el cielo. Tú puedes ser un líder en la iglesia en la cual tú te congregas los domingos, pero los demás días tú vives espalda a Dios. Tú no vas para el cielo. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y esto lo comprobamos en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 37, cuando Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que viene a Cristo y cree en Él y se arrepiente de todo su pecado, Jesús no lo echa fuera. Él lo recibe con los brazos abiertos, porque Cristo es el Salvador del mundo. Y con esto vamos a nuestro tercer punto, nuestro tercer encabezado, que de por qué no debemos hacer acepción de personas. Nosotros no debemos hacer acepción de personas porque nosotros somos hijos de Dios. Y como Dios no hace acepción de personas y nosotros somos sus hijos, nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el hacer acepción de personas, mis hermanos, es incompatible con el Evangelio de Cristo. Miren cómo el Santiago nos llama, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Esto es porque nuestra fe descansa en la persona y la obra de Cristo. No debemos hacer acepción de persona. No debemos mostrar favoritismo, porque el Evangelio de Cristo excluye el favoritismo. El Evangelio de Cristo nos reconcilia con Dios. Antes de nosotros ser creyentes, nosotros vivíamos sin Dios. Y el que vive con Dios, sin Dios, hay una separación, está separado de Dios. Nosotros éramos hijos de la ira, éramos enemigos de Dios. Y por nuestro pecado, nosotros estábamos desnudos, sucios, llenos de inmundicia, enfermos, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Nuestra justicia era como un trapo de inmundicia cuando estábamos separados del Señor. Tal como nos dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6.
Leemos, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por esa razón es que Dios envió a su único Hijo para reconciliarnos con Él. Porque nosotros no reuníamos nada, ninguna de las características que se requerían para reconciliarnos con Dios. Mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él. El Evangelio de Cristo nos reconcilia con los demás. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto lo comprobamos en Marcos 12:31, cuando Jesús dice, el segundo es semejante, amará a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Es por esto, mis hermanos, que nosotros debemos considerar a los demás, tal como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros debemos amar unos a otros. Como dijo Cristo en su ministerio terrenal, si ustedes se aman, demuestran el amor los unos por los otros, el mundo sabrán que son mis discípulos. Yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo cuando yo no amo a mi hermano Martín, cuando yo no amo a mi hermana Nancy. Si yo soy cristiano, siervo de Cristo, yo debo amarlo a todos, sin importar su condición, sin importar su raza, sin importar el sexo. Y no solamente condición económica, puede ser condición intelectual. No, porque Brahim es licenciada, yo la voy a amar. Pero María no. Y por eso yo no voy a amar a María. Yo debo de amarla igualito. Son mis hermanas las dos. Son mis hermanas. Y si yo no lo hago así, estoy haciendo acepción de personas. Y estoy haciendo una conducta incompatible con mi fe cristiana. En el versículo 4 de Filipenses, Pablo nos dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Dios nos está llamando a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Mateo dice en el capítulo 7, versículo 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de Dios y los profetas. Aquí este pasaje no nos está diciendo que nosotros debemos tratar a los demás con justicia y misericordia para que ellos hagan lo mismo con nosotros. No es esto lo que nos dice este pasaje. Lo que el pasaje dice es, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? Así vamos a tratar a los demás. Porque no es un intercambio. Yo no te voy a tratar bien a ti para que tú me trates bien a mí. Eso no es lo que dice. ¿Cómo yo quiero que tú me trates? Así es que yo debo de tratarte. No es haciendo misericordia contigo para que tú la hagas para conmigo. No. ¿Cómo yo quiero que tú me trates? Así yo debo tratarte. No debo mirar qué condición económica, que hable tu posición social para yo tratarte. No tengo que ver eso.
Pero usted podrá decirme, varón, pero que a veces uno trata bien a una persona y esa persona nos trata mal a nosotros. No es un intercambio. Cumpla usted. Y eso yo duré como 5 minutos riéndome porque me acordé de una canción que yo le puse al pastor una vez. Él no duró mucho escuchándola porque le chocó. Cuando el cristiano soy yo. Cuando el cristiano soy yo. Soy yo que tengo que hacer la cosa correcta. Entonces, nosotros debemos tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha tenido interés con el pobre y lo trata con consideración. No importa la ciudad o la región del mundo. Las personas de menos recursos han traspasado el umbral de la pobreza. No suelen recibir un trato justo. Y mientras nosotros seamos seres humanos, naturales, que han nacido espiritualmente de nuevo, vamos a ser bendecidos por Dios. Y en esta sociedad y en este mundo, los pobres van a seguir siempre ocupando un lugar inferior. Pero espiritualmente no es así. La única esperanza que tenemos es la del Señor Jesucristo. Dios se interesa tanto en los pobres que lo podemos comprobar en el libro de Job, capítulo 5, versículo 15. Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso, el necesitado tiene esperanza. También lo vemos en el capítulo 36 del mismo libro de Job, versículo 15. Leemos: al pobre librará de su pobreza, en la aflicción despertará su oído. Y esto lo confirmamos también en el Salmo 9, versículo 18, que dice: el menesteroso no para siempre será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. También el Salmo 68, en el versículo 10, dice: los que son de tu grey han morado en ella, en tu presencia, en tu heredad. Por tu bondad, Dios has provisto al pobre. Y el Salmo 69 en el versículo 36, porque Señor oye al menesteroso. Y también el Salmo 72, versículos 12 y 13, dice: Él librará al menesteroso que clame, y al afligido que no tiene quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre, y del menesteroso salvará la vida de los pobres. Después vemos en el Salmo 102, en el versículo 17, leemos: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Y así podemos comprobar en numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras donde Dios habla del favor a los pobres y por ende la preocupación de Dios por ellos. En el hermoso Salmo 45 encontramos que llegará uno que reinará sobre esta tierra en justicia. Y en Isaías capítulo 11 el profeta nos presentó aquel que juzgará con justicia a los pobres. Es por esta razón, mis hermanos, que nosotros debemos tratar a los pobres con amor y respeto. Y hablo de pobres no solo a los pobres económicamente, sino también a los pobres en personalidad, a los pobres espirituales, al aburrido, al tímido, al pobre intelectual, al que es lento para aprender, al que no tiene ninguna educación, a los pobres de cuerpo, o sea, los viejitos, los calvos, los obesos, los feos, nosotros los bonitos. Y eso va a evitar a que nosotros dejemos de hacer grupitos en la iglesia.
Si nosotros tratamos a todos por igual, no vamos a tener grupitos donde algunos son excluidos por ser pobres. En algunas iglesias existen los grupitos de creyentes. No todo el mundo entra a ese grupito. Son un grupito exclusivo. Ya sea por razones de dinero, por razones intelectuales, o las razones que fuesen. Las razones que fuesen. Debemos de evitar esos grupitos en las iglesias. Hay algunas personas que no saben cómo relacionarse y debemos de ayudarlas. Debemos de abrirnos y dejarla que entren a nuestro círculo. Nadie debe ser excluido. Nadie. En las actividades a veces hay los grupitos, tienen algunas reuniones que son exclusivas del grupito, que nadie más puede entrar a esa reunión. Y eso no debe ser así, mis hermanos, y menos en las iglesias. Eso nos va a llevar a que nosotros debamos, ¿cómo vamos a tratar a aquellas personas que vienen a la iglesia llenos de tatuajes, llenos de aretes? ¿Lo vamos a ver con menosprecio? Debemos prestarle la misma atención que uno que no esté lleno de tatuajes ni lleno de aretes. Hay personas en la iglesia, dentro de la iglesia, no en esta, en la iglesia universal, que dicen que debe haber iglesias exclusivas para tipo de personas, para esos que están tatuados, para los que están llenos de aretes, debe haber iglesia exclusiva para ellos, porque ellos no pueden estar con nosotros, y eso no es evangelio. Debe haber una iglesia exclusiva para los negros, una iglesia exclusiva para los gordos, para los feos. Daniel es el pastor de esa iglesia. Y no debe ser así. No debemos pensar así. Jesús, con su muerte y resurrección, rompió la barrera de la separación entre judíos y griegos y los gentiles. Y con su muerte y su resurrección, Jesús creó un solo pueblo, un nuevo Israel. Es por esto, mis hermanos, que yo les digo, no separemos lo que Dios ha unido. Si Dios nos unió, mantengamos la unión. Amémonos los unos a los otros. Lo que nosotros debemos de hacer es no hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas no es compatible con el Evangelio. No es compatible con la fe en Dios. No es compatible con el carácter cristiano que Dios forma en cada uno de nosotros. Amémonos los unos a los otros y aceptémonos como somos. Como yo quiero que usted me trate, yo debo tratarlo a usted. Dios les bendiga. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, Señor. Padre, te rogamos misericordiosamente, Señor, que tú trabajes en nosotros, Señor. Que nosotros dejemos por todos los medios de tener favoritismo, de estar haciendo acepción de personas, Señor. Que entendamos, Señor, que con la muerte y resurrección de Cristo se creó un solo pueblo, un nuevo Israel, Señor. Que no debemos hacer acepción de personas. Ayúdanos, Señor, a demostrarnos amor los unos por los otros, Señor, para que el mundo vea que somos discípulos tuyos, Señor. Cuídanos, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.